Hola mis amados, Dios los bendiga. Nuevamente estoy aquí con ustedes para compartir una porción de la palabra, para realizar un maravilloso estudio en el día de hoy. Y bueno, para eso quiero que me acompañen al libro de Isaías en el capítulo 1, versículos 16 al 20. Y dice así: Oh, lávense, límpiense, que no les vea yo nunca más cometer esas maldades. Dejen sus malos caminos. Aprendan a hacer el bien, a ser justos y a ayudar a los pobres, a los huérfanos y a las viudas. Vengan y aclaremos las cuentas, dice el Señor. Por profunda que sea la mancha de sus pecados, yo puedo quitarla y dejarlos tan limpio como la nieve recién caída. Aunque sus manchas sean rojas como el carmesí, yo puedo volverlas blancas como la lana. Si me dejan ayudarlos, que me puedan obedecer, yo les enriqueceré. Pero si continúan volviéndome las espaldas y negándose a escucharme, morirán a manos de sus enemigos. Yo, el Señor, se los aseguro. Pues bien, mis amados, antes de entrar en materia, quiero contarles un hecho, un suceso que salió en noticias a mediados de este mes de junio. Y es que la noticia que dieron fue una noticia desafortunada, en donde dan cuenta de un pastor de una congregación cristiana en la ciudad de Manizales. Este pastor, de acuerdo a lo que informan los medios noticiosos, es que fue condenado a 12 años y medio de prisión por el delito de actos abusivos con menores de 14 años. De acuerdo a los hechos que informaron, es que este pastor abusó sexualmente de una niña de 12 años de la congregación. Resulta que el pastor se había ganado la confianza de la familia y él iba a la casa de la niña a buscarla para llevarla a la iglesia para que practicara en el coro de la iglesia. Y mientras esto ocurría, mientras se encontraban solos, pues él aprovechaba esta situación para hacerle tocamientos indebidos a la menor. Esos fueron los hechos. Y por esa razón el juzgado lo halló culpable, un juzgado de Manizales, lo encontró responsable de la conducta punible y fue condenado a esos años que ya les mencioné en un principio. Al parecer este señor está huyendo de las autoridades. Pero la pregunta que debemos hacernos acá es sobre si este señor tuvo una conducta recta delante de Dios y delante de los hombres. Obviamente que no. Delante de Dios no, porque cometió pecado. Hizo algo contrario a la voluntad de Dios. Y delante de los hombres, pues ni se diga, porque eso está tipificado en el Código Penal de esta nación como un delito. Sin embargo, mis amados, es de anotar que si esta persona se arrepiente verdaderamente de su acto pecaminoso, de su mala conducta, de su mal comportamiento delante de Dios, tenga la plena seguridad que nuestro Padre Celestial lo perdona. Muchos se alarmarán, pero así lo establece la palabra de Dios. Y esa persona es restaurada y es transformada. Esta persona cambia
de pensamiento, cambia de actitud, se aparta del pecado. Porque eso es lo que hace el perdón, eso es lo que hace el amor de Dios, te levanta. Aunque no se libre de su consecuente, que es obviamente pagar los 12 años y medio de prisión. Y teniendo en cuenta esto, mis amados, el título de esta enseñanza es La injusticia de la justicia, entre comillas. Ustedes se preguntarán, pero eso suena contradictorio. Es posible que suene contradictorio, pero en el transcurso de la enseñanza o del estudio vamos a darnos cuenta el por qué este título. Y bueno, mis amados, continuando con el tema ya en materia, quiero explicarles un poco el contexto de este pasaje del libro de Isaías. Pues resulta que cuando Isaías escribió este pasaje, lo hizo durante los reinados de los reyes de Judá, Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Esto fue una visión que Dios le mostró al profeta Isaías, es decir, el libro de Isaías. Dios le mostró las visiones a Isaías de lo que iba a ocurrir en los días venideros para la nación de Israel y de Judá. Pues resulta que en la época de Isaías la nación estaba llena de pecado. La gente se había vuelto contra Dios. Sí, era una nación pecadora. Era tan pecadora el pueblo de Israel que ellos andaban encorvados bajo la carga de su culpa, es decir, bajo la carga de su pecado. Tanta la maldad de ese entonces en esta nación que tenían desde la cabeza hasta los pies, estaban enfermos, débiles y desfallecidos, cubiertos de magulladuras, de verdugones y heridas infectadas, haciendo alusión obviamente al pecado. Había tanto pecado en ese entonces, cuando Isaías escribió estas visiones, que Dios los comparó como un Sodoma y un Gomorra. Imagínense ustedes. Pero por de no haber intervenido Dios para salvar a unos cuantos en ese entonces, los hubiese destruido. Así se interpreta en el contexto. Dice el contexto que los sacrificios de los corderos y la sangre que ellos ofrecían de esos animales, Dios se había hartado de eso. ¿Sí? Se había hartado de esas ofrendas. Ellos no eran capaces de sentir dolor por sus pecados. O sea, no se habían arrepentido de sus pecados. Tenían arrepentimiento. El incienso que ellos ofrecían era hediondo a las narices de Dios por causa del pecado. Dice que las celebraciones que ellos hacían, todas esas prácticas religiosas que ellos tenían, las celebraciones culticas, las reuniones, los días de ayuno, todas esas cosas que ellos hacían para adorar a Dios, para exaltar su nombre,
dice que todo eso era un fraude para Dios. Así lo consideraba Dios. ¿Por qué? Por el pecado que había en ellos. De acuerdo al contexto, dice que Dios no los podía ver ni en pintura, por decirlo así. Las oraciones que ellos hacían, Dios no las escuchaba ya, porque su corazón estaba lleno de maldad. Estaban en pecado. Por eso Dios no los escuchaba. Sus manos estaban llenas de sangre. Estaban manchadas de sangre inocente. Ese es el contexto de Isaías, de este pasaje. Y lo que vemos acá es que Dios estaba llamando al pueblo a un arrepentimiento verdadero. Y cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que en estos tiempos es parecido la situación a la época de Isaías. Ya lo vimos nosotros al principio con este señor. La actitud. ¿Por qué lo hizo? Bueno, sencillamente porque este hombre posiblemente no se había arrepentido genuinamente de sus pecados. Y se dejó dominar por la carne. Este hombre, lo más probable es que no había entendido lo que es la justificación. Este hombre no había entendido que la justicia de Dios estaba en él. Hizo todo lo contrario. Cometió una injusticia con esa niña. Más adelante vamos a comprender por qué cometió una injusticia. Esta persona, que es justicia de Dios, fue injusto con su accionar. Pero más adelante lo vamos a comprender. Y lo que quiero que veamos acá, mis amados, y que podamos entender que Dios nos limpió de toda contaminación de pecado y suciedad, que Él nos hizo libre de todas esas mezclas impuras, nos hizo libre de esos deseos corrompidos. Él nos hizo santos y sin mancha. Y lo que quiero que veamos es que nosotros fuimos justificados en Cristo y ahora somos la justicia de Dios en este mundo. Esa es la verdad que nosotros debemos conocer en el día de hoy. Esta es la verdad de la cual vamos a aprender durante esta enseñanza. Y para comprender esto, vamos a ver qué es justificación. Es lo primero que vamos a definir, a mirar, para poder comprender esta verdad. Y resulta que justificación viene del griego dikaioma, así como suena, dikaioma. Y esto denota una expresión concreta de justicia. Es una declaración de que una persona es justa. Esto según el diccionario bíblico Vine. Según el diccionario de la Real Lengua Española, justificación es la demostración de la inocencia o racionalidad de una persona, acto o cosa. Es la prueba convincente de la verdad de lo que se dice. Eso es justificación. Y la prueba convincente de la verdad de lo que se dice, ¿quién es, mis amados? Jesucristo. Él es esa prueba, esa evidencia
Él es esa demostración de la inocencia. Esta palabra dikaioma tiene 3 significados. Número 1, ordenanza. Y significa aquello que Dios ha declarado que es lo recto, refiriéndose a su decreto de retribución, es decir, a su juicio. Pero veamos lo que dice el Salmo 119 en los versos 7 al 9. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos los justos. Por eso es que es una ordenanza. Aquello que Dios ha declarado recto. Pero, ¿qué es la palabra retribución? Porque aquí, de acuerdo a lo que es ordenanza, que es aquello que Dios ha declarado que es lo recto, refiriéndose a su decreto de retribución. Vamos a mirar lo que es la palabra retribución. Dice, es la recompensa por una conducta estimada buena, o el castigo por una acción condenada como mala. Es recibir recompensa o castigo según lo que uno hace. Esto es de acuerdo a lo que dicen los teólogos. Eso es retribución. Pero, mis amados, para poder comprender cuál es esta ordenanza que Dios ha declarado que es lo recto, vamos a remitirnos al principio, es decir, al Génesis. Y vayamos nosotros a lo que dice en el Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Y dice así la palabra: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso se lo dijo Dios a Adán. Es un mandato que Dios le dio a él. Y si nosotros analizamos ese mandato, o sea, esa ordenanza de Dios, tenía implícita una pena de muerte. Ustedes preguntarán, pero ¿cómo hace una pena de muerte? Sí, una pena de muerte. Porque fíjense, ahora no, con esto no estoy diciendo de que Dios los iba a matar o algo así por el estilo, no. No. Yo lo que estaba haciendo era transparente con Adán. Fue claro. Y vamos a entender ahorita más adelante el porqué de esta ordenanza. Y qué es lo que Dios nos quiere decir con este tema de la justificación. Entonces, es un mandato que Dios le dio a Adán. Una ordenanza ya establecida por el mismo Señor. Y tenía implícita una pena de muerte. Porque le dijo, podrás comer de todos los árboles, ¿sí?, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de él comas morirás. Eso está implícita una pena de muerte, va a morir. Es decir, que si Adán desobedecía lo que Dios había establecido en esta disposición, en este mandato, en esta ordenanza, iba a morir. Y de hecho eso fue lo que pasó. Él desobedeció a Dios y obviamente murió. Murió espiritualmente, es decir, hubo una separación entre Dios y el hombre. Entonces, y eso es lo que estamos padeciendo hoy en día, consecuencia de esta desobediencia. Es lo mismo que nos pasa hoy en día a más de uno. Cuando incumplimos
la normatividad que están establecidas en esta nación. Tienen un consecuente. Ahora, toda norma tiene implícita una sanción. El Código Penal tiene implícitas sanciones. La Constitución tiene implícito deberes y derechos, ¿sí? Y obligaciones. La ley de tránsito igual, tienen también implícitas sanciones. O sea, toda norma lleva implícita una sanción, ¿sí? Entonces, cuando vemos nosotros acá a Adán, que Dios le da el mandato, que lleva implícita esa pena de muerte, es decir, la sentencia condenatoria, también tenía unos efectos o implicaciones esa sentencia condenatoria. ¿Y cuáles eran esas implicaciones? La maldición, la esclavitud, la enfermedad. Por eso nosotros hoy en día vemos todo lo que está pasando en este mundo, pero es a consecuencia de este mandato, la consecuencia de desobedecer este mandato. Esa fue la ordenanza de Dios. O sea, eso fue cuando está hablando de que aquello que Dios ha declarado que es lo recto, está haciendo referencia a una ordenanza, ¿sí? Pero vemos nosotros también más adelante en el Génesis capítulo 3 versos 21, vemos nosotros el perdón de Dios, vemos el amor de Dios, en donde Él, veamos lo que dice, capítulo 3 versos 21, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vemos aquí nosotros a Dios mostrando lo que iba a hacer el Señor Jesucristo más adelante en la cruz del Calvario, en donde Dios aquí estableció que sin el derramamiento de sangre no había perdón de pecados. O sea, Dios estableció eso. Entonces, cuando nosotros vemos en el libro de Hebreos, capítulo 9, versos 22, miremos lo que dice. Vamos a pasearnos por la palabra de Dios en el día de hoy para poder comprender bien este tema. Hebreos capítulo 9, versos 22. Dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Remisión de qué? De pecados. Pues bien, mis amados, esta es la regla decretada por Dios. Esta es la ordenanza. Este es el mandato. Esto es lo que Dios declaró que es lo recto. Hebreos 9:22. Y lo hizo desde el principio. Sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Esa es ordenanza. Continuando con la ordenanza, lo que Dios había establecido, su regla de oro, por decirlo así. Vamos a leer el libro de Romanos. Tal vez el tiempo hoy se nos vaya leyendo la palabra, pero es importante que la leamos para poder comprender. Romanos 1, versos 18 al 32. Es el que nos habla de la culpabilidad del hombre. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Imaginen ustedes esa perversión. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. ¡Qué perversión! Y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. Amén. Este era el corazón del hombre, podrido por causa del pecado. Esta es la ordenanza de Dios. Romanos 3, 9, 12 dice que nosotros, todos nosotros estábamos bajo pecado, que no hay justo ni aun uno, que no había quien hiciera lo bueno. Y Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna. Esa es la ordenanza de Dios. Juan 1, 29 dice que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Esa es ordenanza de Dios. Fíjense ustedes, lo que Dios había establecido. ¿Para qué? Para poder reconciliarse con nosotros, para poder restaurar esa relación con nosotros, para poder justificarnos a nosotros. Esa fue su ordenanza. Y esta ordenanza muestra realmente lo que Dios hace, que es correcto, que es transparente. Esto muestra coherencia con el carácter mismo de Dios, con ese atributo. Eso es lo que vemos nosotros en este primer punto que habla sobre la ordenanza. Lo segundo que significa justificación es una sentencia de absolución por la cual Dios absuelve a los hombres de su culpa bajo unas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Por su gracia en Cristo, es decir, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, y por recibir nosotros a Cristo por medio de la fe. Esas son las dos condiciones. Veamos lo que dice Romanos 3, 22 al 24. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué bueno es Dios. Romanos 5, 1 al 2 dice: justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y Romanos 5:16 nos dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aquí está hablando de Cristo. El don es Cristo. Por el pecado de uno, que fue Adán, vino el don a causa de muchas transgresiones para justificación, que es Cristo. Cristo fue el don que vino y se entregó a sí mismo y murió en la cruz, ¿sí?, por todos nuestros pecados, para justificarnos a todos nosotros delante de Dios, para reconciliarnos con el Padre. Lo tercero, que significa justificación, porque habíamos dicho que tenía tres significados. Lo tercero es un acto justo. Esto es la muerte de Cristo. Pongan cuidado, ojo aquí. Es la muerte de Cristo, el acto, como el cumplimiento de ese acto en coherencia con el carácter de Dios y sus consejos. No hace referencia a un decreto, sino es al acto, o sea, el acto como tal, o sea, solamente la muerte de Cristo, o sea, el acto, que lo que muestra es que Dios cumplió con lo que había establecido, con la disposición que había establecido, cumplió con su deber. Eso es lo que está mostrando. Entonces, mis amados, en ese orden de ideas, definimos que justificación es la absolución legal y formal de toda culpa por parte de Dios como juez, siendo el pecador pronunciado justo al creer en Jesucristo. Eso es justificación, mis amados. Ahora bien, teniendo en cuenta todo lo anterior, solo Dios podía determinar la manera en que el pecado debía ser expiado. Y ya lo acabamos de ver con todos estos argumentos bíblicos. ¿Cómo fue que Dios determinó la expiación del pecado de la humanidad? Que era por el derramamiento de sangre, es decir, por el sacrificio perfecto que iba a ser el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él ahí iba a derramar hasta su última gota de sangre y iba a morir por toda la humanidad, por todos nosotros, los pecadores, ¿sí?, para podernos reconciliar con Él, para poder ser justificados, para que Dios nos pudiera considerar a nosotros justos. Es por eso que Jesucristo fue la ofrenda perfecta. Fíjense ustedes que en Isaías vimos nosotros que todos esos sacrificios de animales y que hacía el pueblo de Israel, a Dios no le agradaban. ¿Por qué? Porque eran animales que iban defectuosos, y las ofrendas y el incienso y todas esas cosas, eso como que iba con mal olor, porque dice que a Dios le hedía eso. O sea, a Dios no le agradaba ese tipo de ofrenda. Por eso es que Jesucristo fue la ofrenda perfecta, la ofrenda sin mancha, una ofrenda pura, sin defecto. Él fue el cordero inmolado que no tuvo pecado alguno,
que le pudieran señalar, como tampoco ningún delito del cual lo pudieran acusar. Sin embargo, aún así, se cometió la injusticia más grande en la historia de la humanidad al condenarlo a muerte, siendo este hombre inocente. En este mundo y en esta nación hemos visto muchos casos nosotros de injusticia. Personas que no cometen ningún delito y sin embargo son condenados a prisión. Y como las cárceles están llenas de mucha gente inocente, gente que no cometieron el delito por el cual los condenaron. Y así muchas cosas más que uno ve en este mundo, tanta injusticia. El único justo es el Señor. Él es el juez justo. Por eso es que su palabra, sus ordenanzas, sus mandatos son justos, son rectos. Cristo, siendo perfecto, cargó con todos los pecados de la humanidad. Por consiguiente, solo su muerte agradó plenamente las exigencias de Dios para nuestro perdón, el perdón de nuestros pecados. Fue la única ofrenda que agradó a Dios. Por eso es que la única manera que nosotros le agrademos a Dios como ofrenda agradable a Él es por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Cristo. De lo contrario, vamos a hacer como lo dice Isaías. Vamos a herir si estamos con pecado. Vamos a hacer una ofrenda que a Dios no le va a agradar. Dios no va a inclinar su oído a escucharnos en nuestras oraciones si estamos en pecado. Dios no lo va a hacer, hermanos, amados. Así que preguntémonos por qué a veces las cosas no se nos dan. ¿Por qué no llevamos esa vida bendecida que ya Dios estableció en su palabra para sus hijos? Vamos a leer lo que dice Lucas 23 del 13 al 25. Sí, Lucas 23 del 13 al 25. Dice así: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre, está hablando de Jesús, que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Eso decían los fariseos y todo el pueblo de judíos. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué mal ha hecho este hombre? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel
que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Mírese la injusticia que se cometió aquí. Pero bueno, esto tenía un propósito, y era que Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario. Así estaba establecido por el Señor, por Dios, en su palabra. Así lo había dispuesto Él. Pero fíjese la injusticia. Los fariseos, que eran los doctos, los entendidos, entre comillas, de la ley, los que tenían el conocimiento, ¿sí? Los sacerdotes, ellos fueron los principales, como les digo, organizadores de este complot. Ellos incitaron al pueblo a que Pilatos soltara a Barrabás en vez que a Jesús. Ellos fueron los que instaron y los que presionaron a Pilato para que Jesús fuera crucificado y posteriormente muerto en la cruz del Calvario. Y Pilato, pues hombre, un gobernante débil de carácter, gobernante temeroso, en ese momento se llenó de miedo y acudió a las pretensiones o a la solicitud o a la presión, ¿sí?, que el pueblo le estaba haciendo, y por eso cedió y por eso decidió condenar a Jesús y soltar a Barrabás. Barrabás, un hombre que sí era un pecador, un hombre que sí había cometido delitos de rebelión y sedición en ese entonces, porque eso era, Barrabás era un líder revolucionario en ese entonces, en la nación de Israel. Había matado a mucha gente, tanto de su propia nación como del Imperio Romano en ese entonces. Sin embargo, miren ustedes cómo el pueblo aclamó la libertad de Barrabás y por el contrario presionaron para que el Señor Jesús fuera juzgado y condenado siendo un hombre inocente. Y es lo que vemos nosotros en estos tiempos también, esa injusticia en nuestra nación. En nuestra nación, y no voy a entrar en materia, no voy a referirme a esos temas, pero nosotros lo vemos en esta nación también, esa injusticia, ¿sí? Y vemos nosotros que se prefiere a mantener en libertad a personas que han cometido tanta injusticia, tanta maldad, ¿sí?, tantos delitos, y otros en su defecto que no han cometido delitos, están en las cárceles. Eso lo vemos aquí en Colombia, y en muchas partes vemos eso, esa injusticia. Pero bueno, la justicia del hombre no es como la de Dios, ¿sí? Dios es el juez justo, y algún día Él hará justicia sobre este mundo. Eso es lo que vemos nosotros acá en lo que pasó con el juicio de Jesús. Ahora, el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados o acciones malas, lo recibió Cristo en la cruz del Calvario. O sea, nosotros estábamos condenados a muertes. Ese era el castigo de nosotros. Sin embargo, Dios, en su infinito amor, en su gracia, Él nos perdonó por medio de Cristo, nos reconcilió con Él. O sea, esa acción mala de nosotros la recibió Cristo. El juicio cayó sobre Cristo. No obstante, fíjense usted aquí lo importante, lo interesante de esto, y esto es lo que tiene que ver con la retribución.
No obstante, la recompensa por su acción buena, o sea, por la acción de Cristo, o sea, el sacrificio y muerte en la cruz, es que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Esa es la recompensa. ¿Quién se llevó la recompensa? Cristo. Pero esa recompensa fue extendida a nosotros también cuando lo recibimos a Él por medio de la fe. Cuando creemos en Él, en Jesucristo. Esa recompensa es para nosotros. Porque dice la palabra que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales junto con Cristo. Nosotros, los entendidos, los hijos de Dios, los que nos arrepentimos verdaderamente de nuestros pecados y lo aceptamos a Él como el Señor de nuestra vida, como nuestro Salvador, adquirimos nosotros una posición en Cristo. Esa posición es la justificación en Cristo Jesús, cuando lo recibimos por medio de la fe. Pero como les digo, que está sentado a la diestra de Dios Padre es el Señor Jesucristo. Él fue la persona que Dios declaró ser justa. Fue a Cristo, no fue a nosotros. Nosotros fuimos declarados ser justos por medio de Jesucristo. Pero a quien Dios declaró ser justo fue a Cristo. O sea que la gloria siempre, por eso es que es para Cristo, no para nosotros. Porque nada es de nosotros. Todo es de Dios. Todo es por Él y para Él. Aquello que Dios había declarado que es lo recto, se cumplió. ¿Se acuerdan que al principio lo que Dios declaró que es lo recto? O sea, lo que Él estableció desde el principio, en el Génesis, cuando los vistió a Adán y a Eva de pieles de animales, que hubo el derramamiento de... ahí fue donde Dios mostró que sin el derramamiento de sangre no había perdón de pecados, y luego en el libro de Hebreos así quedó establecido, y todos los argumentos bíblicos que vimos acá, del libro de Romanos y todas esas cosas. Bueno, eso fue lo que Dios declaró recto. Dios lo cumplió en Jesús. Todo lo que Dios determinó para nosotros está en sus mandatos, en su palabra. ¿Y quién es la palabra, mis amados? Jesucristo. Él es la palabra viva. En este orden de ideas, vemos nosotros aquí, mis amados, a Dios como el juez justo. Así nos lo describe a nosotros el libro de Isaías en el capítulo 33, versos 22, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 8, Santiago 4, 12, Hebreos 9, 27 y el 28. Les sugiero que se lo lean. Ahí nos lo describe, en esos pasajes bíblicos nos lo describe como el juez justo. Entonces nosotros observamos a un Dios realizar correctamente y con transparencia una acción. ¿Cuál acción? La que acabamos de ver. Hallamos a un Dios cumplir un deber, una disposición, en coherencia consigo mismo y con su carácter. Es decir, la ordenanza, aquello que Dios declaró que es lo recto, eso es lo que nos muestra a nosotros, y todo lo que vimos de los significados de la justificación, lo que nos muestra a nosotros acá es precisamente esa coherencia de Dios consigo mismo y con su carácter. Eso es lo que nos muestra de que es Dios. Esto es un atributo. Ese es nuestro Padre Celestial, un Dios justo y bueno. O sea, esa es la naturaleza de Dios, esa es su esencia. Ese es un atributo de Dios, que es coherente consigo mismo, que tiene que ver con su carácter, pero el carácter de Dios, no el carácter de nosotros. Si nosotros hemos entendido la justificación, no tenemos por qué pecar
Pero si lo hacemos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de verdad, arrepentirnos genuinamente. Porque dice la Biblia que abogado tenemos, y este es Jesucristo. Él es el que intercede por nosotros ante el Padre. Y lo que nosotros debemos entender acá, mis amados, es que Dios nos ve a nosotros a través de Cristo. Eso es la justificación. Nos ve a través de Cristo. Si quitáramos a Cristo, o sea, si se quitara a Cristo, o sea, este es Cristo, y abajo estamos nosotros. Si quitáramos a Cristo, Dios ve el pecado del hombre. Entonces, cuando nosotros hemos creído en Cristo, por medio de la fe, pasamos a estar en Él. Entonces Dios nos ve a través de Él. Por eso es que si pecamos, que no debería ser, pero suele ocurrir, porque a veces tenemos pecados concretos ahí, de los cuales no nos hemos despojado, y caemos. Pero dice la Biblia que abogado tenemos, Jesucristo. Y Dios nos levanta nuevamente. Cuando nosotros tenemos conciencia de que fuimos declarados ser justos, nos apropiamos de la palabra de Dios y la hacemos vida de nuestra vida. Cumplimos con los deberes o disposiciones establecidos por Él en coherencia de lo que decimos ser, es decir, hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, porque nosotros decimos ser hijos de Dios, debe haber una coherencia, ¿sí? Porque los hijos de Dios tenemos la naturaleza de Dios, porque el que está en nosotros ahora es su Espíritu Santo. Tenemos la naturaleza de Dios, venimos de una simiente incorruptible. Entonces debe haber coherencia. Pero muchos decimos ser hijos de Dios, ser cristianos, pero no hay esa coherencia. Pero no hay esa coherencia, mis amados. No la hay. Así que, mis amados, para ir concluyendo este estudio, esta primera parte de este estudio o de esta enseñanza, vemos nosotros, de acuerdo a lo que hemos aprendido el día de hoy, es que nosotros hemos sido justificados por medio de la fe en Jesucristo. Por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, sabemos nosotros que en Él Dios nos absolvió de toda culpa, nos declaró inocentes, nos consideró ser justos. Eso fue lo que pasó con nosotros al creer en el Señor Jesucristo. Por eso vemos nosotros cada día, los que hemos creído en Él, que estamos en Cristo, vemos cada día el cumplimiento de sus mandatos o promesas en nuestra vida. ¿Y cuáles son esas promesas? Esos mandatos que cada día nosotros las vemos. Están aquí, vea, en esta bendita palabra, en Jesucristo. Jesucristo es la palabra. Están aquí. La bendición de Dios está en nosotros. Esto fue lo que Él declaró recto para nuestra vida. Y esas son promesas, voy a mencionarles algunas. Vida eterna. Somos herederos y coherederos
con Cristo. Somos sus hijos amados. Dios nos suple cada día todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenemos recompensa, tenemos un galardón grande en el cielo. En Cristo tenemos la victoria. Tenemos prosperidad en Cristo Jesús, porque ese es el deseo de Dios, de que sus hijos sean prosperados. Dios nos protege y nos libra de todo mal. Él nos bendijo con toda bendición de lo alto en los lugares celestiales. Él nos sentó en los lugares celestiales junto con Cristo. Nos puso por cabeza y no por cola. Nos puso encima y no debajo. Dios nos sustenta cada día con la diestra de su justicia. Él es nuestro Dios que nos esfuerza, que nos levanta cuando estamos caídos. Nuestro Padre Celestial, mis amados, jamás nos dejará ni nos desamparará. Por el contrario, siempre nos ayudará, siempre estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Esa es una promesa, eso está aquí en la palabra. ¿Y saben por qué, mis amados? Porque Dios nos ama y eso no va a cambiar nunca. Crea esa promesa, atesórelas en su corazón. Para finalizar, vamos a leer. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por la cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Se trata de fe, mis amados. Esa fe ya está en nosotros. Si nosotros realmente estamos convencidos de quiénes somos en Cristo, de que fuimos justificados, debemos andar como Él anduvo, debemos vivir como Él vivió, sin mancha. Eso ha sido todo por hoy, mis amados. Dios los bendiga. Nos vemos en otra oportunidad para continuar con este estudio de la palabra. Chao, chao.